Bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces, bueno, entonces estábamos viendo dos funciones, ya vimos una de manera bastante completa. Una es la función logaritmo natural, ¿sale? Eh, la forma matemática en la que se suele definir para que todas las argumentaciones caigan de manera sencilla es como una integral, ¿no? La función logaritmo natural de x se define como la integral de 1 a x de la función 1 entre t, ¿no? Y pues nada, ¿no? La función 1 entre x es una función decreciente, positiva. Eso va a implicar que la función logaritmo natural de x es creciente, va a ser positiva para toda x que esté a la derecha del 1 y va a ser negativa para toda x que esté entre 0 y 1 porque estamos anclados en el 1, ¿no? Vimos algunas propiedades elementales, ¿no? Como que el logaritmo natural de 1 es 0, como que logaritmo natural de y por x es igual al logaritmo natural de y más el logaritmo natural de x. El logaritmo natural de un cociente es la resta de esos cocientes, ¿no? Y si y es un número natural, vimos que el logaritmo natural de x a la y es igual a y por logaritmo natural de x, ¿no? Vimos que la función no está acotada superiormente, no está acotada inferiormente, ¿no? Además, como 1 entre x, 1 entre t es una función derivable, es una función continua, entonces logaritmo natural de x, definida como esta funcionaria, es una función que es continua y que es derivable y su derivada es 1 entre x, ¿no? Entonces, prácticamente ya está todo dicho sobre el logaritmo natural de x y ahora la vamos a asociar con una función, ¿no? Y que es la función exponencial, ¿no? Nada más que con esta función sí necesito tener un poquito más de cuidado. La función exponencial va a ser la inversa del logaritmo natural de x, pero hay varias relaciones relacionadas justamente con la función exponencial y con un número que sale mucho en la naturaleza, ¿no? Que salen muchas aplicaciones también, sobre todo en ecuaciones diferenciales, que es el número e, ¿no? El número e, en este caso, igual la razón de su definición es para que salgan las cuentas de manera sencilla, la definimos como el límite de esta suma. 1 más 1 entre 1 factorial, más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial, ¿no? Argumentamos que justamente esta sucesión de sumas parciales tienen un límite y a ese límite lo estamos llamando e, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, la forma en cómo lo definimos, ¿no? Da una forma de calcularlo muy sencillo, ¿sale? Además, justamente es bastante preciso y pues nada, ¿no? Es parecido a este número, es 2.71828, bla, bla, bla. Es un número irracional, es otra de las cosas que vimos. Eso quiere decir que esta cola de decimales es infinita y nunca se repite, ¿no? ¿Y qué más? Ah, y nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos en que justamente la definición histórica del número e es como este límite. El límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la potencia n, ¿no? Lo único que alcanzamos a ver la clase pasada es que cuando yo me fijo en esta sucesión de números, 1 más 1 entre n a la n, puedo ver que está acotado por los números Sn, donde el Sn lo usé para definir al número e, ¿no? Sn es justamente la suma de 1 entre k factorial con k desde 0 hasta n, ¿no? Entonces, la vez pasada vimos que Tn es menor que ese Sn, ¿no? La suma de los 1 entre k factorial, y ya habíamos visto que eso es menor a 3. Cuando n tiende a infinito, pues Sn tiende a n, ¿sale? Vimos que está acotada superiormente, entonces la sucesión de números 1 más 1 entre n a la n está acotada superiormente y es que es creciente, ¿no?
y entonces tiene un límite. Resulta que ese límite es justamente el número E, ¿sale? Y ahí nos quedamos. ¿Preguntas, dudas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces yo creo que hoy sí ya veo toda la exponencial, ¿no? Y la vamos a ver relacionada justamente con estos números, ¿no? Y con la función logaritmo natural, ¿no? Entonces déjenme ponerlo por acá. Teorema o proposición tal vez, ¿no? Teorema. E es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de números 1 más 1 entre n a la potencia e, ¿no? Este es el número que estudió Euler. A ver, déjenme quitar esto. Históricamente. Y pues nada, ¿no? Entonces, vamos a ver primero esto de aquí, ¿sale? Demostración. Entonces, ¿qué? Entonces, vemos que para toda n mayor a n, ¿no? Teníamos a quién? Teníamos al Tm, ¿sale? Tm era quién? Tm era 1 más 1 entre m, esto a la potencia m, ¿sale? Entonces, ¿qué? Por el binomio de Newton, la vez pasada vimos que este Tm lo podemos ver como la siguiente suma. 1 más 1 más 1 entre 2 factorial y este multiplicado por un número menor que 1, 1 menos 1 entre m, ¿sale? Más quién? Más, no sé si quieren, 1 entre 3 factorial por 1 menos 1 entre m por 1 menos 2 entre m, ¿no? Y así sucesivamente me llevo esta suma hasta 1 entre m factorial, y 1 entre m factorial está multiplicado por 1 menos 1 entre m por 1 menos 2 entre m, y estos números los voy multiplicando hasta, a ver, ¿hasta dónde? Hasta 1 menos m menos 1 entre m, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces aquí tengo esta suma, ¿sale? Voy a acotarla. Aquí, por ejemplo, quiero que vean que aquí tienen, que aquí tengo m menos 1 factores. ¿Sale? Entonces, estoy diciendo aquí que m es mayor a n. Entonces, voy a acotar inferiormente este tm, ¿sale? Este de aquí, voy a poner aquí al 1, otro 1, ¿no? Aquí voy a tener más 1 entre 2 factorial por 1 menos 1 entre m, ¿no? Más 1 entre 3 factorial por 1 menos 1 entre m por 1 menos 2 entre m, ¿no? ¿Cuál es el término que voy a cambiar? El término que voy a cambiar es el último, ¿sale? De aquí, en vez de poner 1 entre m factorial, voy a poner 1 entre n factorial, ¿sale? Y aquí, ¿sale? En vez de tener m menos 1 factores, le voy a cambiar los factores. Solamente voy a tener n menos 1 factores. Es decir, aquí voy a multiplicar por 1 menos 1 entre m, por 1 menos 2 entre m, ¿sí ven? Y entonces, en vez de detenerme en m menos 1, aquí me voy a detener en ¿quién? Aquí me voy a detener en 1 menos n menos 1, ¿sí ven? Aquí en vez de poner la m, estoy colocando la n y esto entre m, ¿sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces, aquí tengo m menos 1 factores que se están multiplicando, ¿sale? Y aquí tengo n menos 1 factores que se están multiplicando, ¿sí ven?
Entonces, aquí tengo n menos 1 factores. Ahora, dije que m era mayor que n, entonces m menos 1 factores es mayor que n menos 1 factores. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Eso de aquí va a implicar que este TM es mayor que esta suma de acá. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es, si se dan cuenta, acabo de introducir una nueva n, ¿no? Para tener dos variables. ¿Sí ven? Voy a variar la m y voy a dejar el n fijo, ¿no? Entonces, ¿qué? Ahora mantenemos n fijo y ¿qué? Y voy a variar la m. Y hacemos m que tienda a infinito, ¿no? Entonces, aquí tengo este tm. Cuando m tiende a infinito, justamente lo que sucede es que tengo este límite que ya vi que existe porque esta sucesión es creciente y acotada superiormente. Entonces, aquí lo que voy a tener es que t es justamente ¿quién? T es el límite cuando m tiende a infinito, justamente de los TMs, ¿no? Este de aquí lo puedo poner, es el límite cuando m tiende a infinito de la sucesión 1 más 1 entre m a la m. ¿Sí ven? Y luego, ¿qué? Y luego, este de aquí, ¿sale? Este número tm es mayor o igual que esta suma, ¿sí ven? Y entonces, este límite es mayor o igual que el límite cuando m tiende a infinito de esta suma de aquí abajo, ¿sí ven? Es decir, de la sucesión dada por 1 más 1 más 1 entre 2 factorial por 1 menos 1 entre m, ¿sale? Y así me voy hasta más 1 entre n factorial de 1 menos 1 entre m, que va multiplicado hasta 1 menos n menos 1 entre m. ¿Sí ven? Ahora, aquí cada uno de estos números que aparecen, 1 menos 1 entre m, 1 menos 2 entre m, 1 menos 3 entre m, todos estos números son ¿qué? Todos estos números son menores que 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, esto que tengo aquí es que esto de aquí es... esperen. Este de aquí... estoy haciendo tender el m infinito, ¿no? Entonces, cuando m tiende a infinito, ¿sale? Ya estaba diciendo esto del 1, pero lo que quiero ver es que cuando m tiende a infinito, 1 entre m se hace 0. 1 entre m, bueno, 2 entre m se hace 0, 3 entre m se hace 0, n menos 1 entre m se hace 0 porque estoy variando la m infinito, ¿sí ven? Es decir, esto de aquí se convierte en ¿quién? Se convierte en 1 más 1, el límite cuando m tiende a infinito de 1 entre 2 factorial por 1 menos 1 entre m es 1 entre 2 factorial, y así sucesivamente, ¿hasta quién? Hasta 1 entre n factorial, del límite de 1 menos 1 entre m cuando m tiende a ¿quién? A infinito, este 1 entre m se hace 0 y me queda 1, ¿sí ven? Entonces me queda esta suma. Esta suma de aquí es el que había llamado Sn. ¿Sí, todo el mundo? ¿Duda, chicos? Ay, ¿sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces lo que acabo de ver es esto, lo que acabo de argumentar, es que entonces el T es mayor o igual que el Sn, ¿no? Pero justamente el otro día acabamos de ver que este Tn
justamente la habíamos acotado por el Sn, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, el Sn a su vez acota al Tn, ¿sí ven? Y esto para toda n que pertenece a los naturales, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Si se dan cuenta, estamos acotando por ambos lados. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer tender la n a infinito, ¿no? Por último, hacemos n que tienda a infinito, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, tengo, bueno, la t ya no depende de n, simplemente tengo t que es mayor o igual al límite cuando n tiende a infinito de los Sn's, y esto es mayor o igual que el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De los Tn's. Pero el límite cuando n tiende a infinito de los Tn's fue el que llamé t, ¿sale? Y el límite cuando n tiende a infinito de los Sn's, ¿quién es? Es el número de Euler E, ¿sale? Entonces de aquí lo que tengo es que t es mayor o igual que E, que es mayor o igual que T. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces no le queda de otra al E que ser T. Entonces, E es igual a T, que es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión 1 más 1 entre n a la n. ¿Sí todo el mundo? Y entonces, ¿qué? Entonces, ese número e que lo había definido como la suma de 1 entre k factorial, también la puedo ver como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la... ¿Sí todo el mundo? ¿Dudas, chicos? No, pues, ¿No? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces de aquí, simplemente lo que estoy diciendo es, ya tengo dos expresiones distintas para el número e, ¿sale? Y ahora lo que voy a hacer es construir la exponencial, ¿sale? Entonces, bueno, entonces le voy a poner aquí un subtítulo, ¿no? Construcción de la función exponencial. ¿Sale? Entonces, vamos a ver una serie de resultados, la voy a ir construyendo poco a poco. Primero, la primera proposición, que está relacionada justamente con el número e, es que el logaritmo natural del número de Euler e, este de aquí, es justamente 1. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Demostración, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué? Logaritmo natural de e es igual a ¿qué? Es igual al logaritmo natural, ¿sale? Justamente acabo de ver que ¿qué? Acabo de ver que e lo puedo ver como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la n. Entonces, esa es la expresión que voy a usar. Aquí tengo logaritmo natural del límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 1 más 1 entre n a la potencia n. ¿Sí ven? Bueno, ahora de aquí, ¿qué es lo que sucede? Logaritmo natural es continua, ¿no? Si recuerdan en el cálculo 1, cuando ustedes tienen un límite de esta forma y la función de álgebra es continua, pueden meter o sacar, en su caso, la función, ¿sale? Es decir, esto, aquí, continuidad, voy a poner continuidad de logaritmo natural de x. Entonces, de aquí meto logaritmo natural. Esto es el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural aplicado a 1 más 1 entre n a la potencia n. Ah, pero justamente una de las propiedades que vimos del logaritmo natural es que si tengo un exponente entero, positivo, lo puedo bajar.
Es decir, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n veces el logaritmo natural de 1 más 1 entre n. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces me voy a fijar en este número de acá. ¿Sale? Me voy a fijar en este de acá. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, vemos que, ¿quién es este número? Logaritmo natural de 1 más 1 entre n, por definición de la función logaritmo natural, ¿es quién? Es la integral de 1 a 1 más 1 entre n, de la integral de 1 entre t. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, ¿sale? A ver, voy a hacer... bueno, lo voy a poner... Bueno, lo voy a poner aquí. Voy a poner un pequeño dibujo. ¿Qué es lo que tengo? O sea, aquí tengo mi función logaritmo natural que pasa por el 1. Aquí está 1. Si quieren, por aquí está 1 más 1 entre n. Y entonces lo que voy a hacer es aplicar teorema del valor medio para la integral, que es uno de los teoremas que vimos cuando estábamos formando la integral, ¿no? Es decir, aquí hay un valor que lo voy a llamar xi, ¿sale? Si quieren xi n, ¿no? Tal que, ¿qué? Tal que cuando ustedes le aplican la función a ese valor y lo multiplican por la longitud del intervalo, ¿no? El área de este rectángulo azul que puse aquí es exactamente lo mismo que la integral de 1 a 1 más 1 entre, ¿no? Es decir, esto de aquí es igual a ¿quién? Esto de aquí es igual a 1 entre xi n, ¿sí ven? Multiplicado por la longitud del intervalo, que es ¿quién? Que es 1 más 1 entre n menos 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Esto de aquí es igual a 1 entre xi n multiplicado 1 más 1 entre n menos 1 es 1 entre n. ¿Sí ven? Y este xi n con xi n pertenece a este intervalo, pertenece al intervalo 1, 1 más 1 entre n. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? En donde, si yo me tomo el límite cuando n tiende a infinito, de xi n, ¿qué es lo que sucede? Esta n tiende a infinito, el 1 entre n tiende a 0, y entonces este intervalo tiende al punto 1, es decir, el xi n, cuando n tiende a infinito, se hace 1. ¿Sí ven? Y entonces de aquí, ¿qué? Entonces, logaritmo natural de e, que es el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n por el logaritmo natural de 1 más 1 entre n, por el teorema del valor medio para la integral, ¿no? Aquí le voy a poner teorema de valor medio para la integral, ¿no? Este de aquí es 1 entre xi n y esto multiplicado por 1 entre n. ¿Sí ven? Entonces este n por 1 entre n se va, me queda 1 entre xi n, pero cuando n tiende a infinito, xi n se va a 1. Es decir, 1 entre xi n se va a 1. ¿Sí ven? Y ya. Entonces, ¿qué? Entonces acabo de relacionar ese número e con la función logaritmo natural. Cuando yo evalúo logaritmo natural, la función logaritmo natural de n, eso me da 1. ¿Sí ven? ¿Dudas, chicos? No. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, eso me va a ayudar para empezar ¿qué? A construir mi función. Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, ¿se acuerdan de la propiedad?
¿Se acuerdan de esta propiedad de aquí, no? Logaritmo natural de x a la potencia y es igual a y por logaritmo natural de x. Eso sí, la y es natural. Bueno, resulta que eso también se puede llevar a los racionales. ¿Sí ven? Entonces, a ver, vamos a ver. Por otro lado, sea x igual a ¿qué? X igual a algún número a la potencia m entre e. ¿Sí ven? Esto de a la m entre n, recuerden que simplemente es a la m a la raíz de 1 entre n, o lo mismo a la 1 entre n a la potencia m. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, por la propiedad que ya vimos anteriormente, logaritmo natural de x a la n es ¿quién? Es n por logaritmo natural de x. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, ¿qué es lo que tengo? Lo que quiero calcular es el logaritmo natural de a la potencia m entre n, a la potencia racional, ¿no? Y entonces, ¿qué? Esto de aquí es igual al logaritmo natural de x, ¿no? O sea, simplemente es un cambio de etiqueta. X es igual a la m entre n. Pero logaritmo natural de x es 1 entre n por logaritmo natural de x a la n. Esto es 1 entre n por logaritmo natural de x a la n. ¿Sí ven? Pero x a la n es a la m entre n a la potencia n. O sea, esto de aquí es 1 entre n por el logaritmo natural de ¿quién? De a la potencia m. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Aquí ya tengo, simplemente m es un natural, ya lo puedo sacar simplemente. Entonces, esto es igual a m entre n por el logaritmo natural de ¿quién? De a. ¿Sí ven? Entonces, logaritmo natural de a la m entre n es igual a m entre n por logaritmo natural de a, ¿no? Es decir, aquí tengo otra propiedad del logaritmo natural que no había puesto, ¿no? Si alfa es un número racional, logaritmo natural de x a la alfa es alfa por logaritmo natural de x. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Todo bien? Bueno, gracias, Carlos. Bueno, y entonces, ¿qué? Esto de aquí lo voy a usar, ¿sale? Ya tengo como unas propiedades como muy puntuales, pero esto de aquí ya no es tan puntual, ¿sí ven? Porque ya estoy sacando logaritmo natural en un montón de puntos de los números reales, en cualquier racional, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto, no? Como, ahí, como logaritmo natural de el número e es 1, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, me voy a fijar en cualquier racional alfa, entonces para toda alfa racional, voy a tomar el logaritmo natural de e a la alfa. Pero logaritmo natural de e a la alfa es alfa veces logaritmo natural de e. Pero logaritmo natural de e es 1. Entonces, logaritmo natural de e a la alfa simplemente es alfa. ¿Sale? Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Es decir, si ustedes se toman cualquier alfa, para toda alfa racional, ¿sale? Existe ¿qué? Va a existir un X que pertenece a los reales positivos porque es el dominio de logaritmo natural, ¿sale? Tal que ¿qué? Tal que logaritmo natural
de X es igual a ¿quién? Es igual a alfa. ¿Sí ven? ¿Quién va a ser ese X? Pues es E a la alfa, ¿sale? Pero entonces lo que estoy diciendo es para cualquier real, para cualquier racional alfa, yo voy a poder encontrar una X, ¿sale? Una X positiva tal que su logaritmo natural es alfa, ¿no? Y entonces, ¿qué? Ahora, logaritmo natural es una función continua, ¿sale? Y entonces esto me va a garantizar sobreyectividad sobre toda la función logaritmo natural, ¿sí ven? Entonces, como logaritmo natural de X es continua y los racionales son densos en Q y Q es denso en R, ¿vale? ¿Qué es que sea denso en R? ¿No? Recuerden que esto quiere decir, es decir, ¿sale? Para toda R mayor a 0, Q que pertenece a los racionales, ¿sale? El intervalo Q menos R, Q más R, intersección los números reales, ¿sale? Menos Q, esto de aquí es distinto del vacío. Esto es que sea denso, ¿no? O sea, en cualquier vecindad que ustedes abran de los números reales, siempre van a tener números racionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, para toda Y que pertenece a los números reales, va a existir una X que pertenece a los reales positivos, tal que el logaritmo natural de X es igual a Y. ¿Sí ven? Lo que acabo de decir es decir, logaritmo natural de X es sobreyectiva. Para cualquier punto en los reales, para cualquier punto en el contradominio, existe un número real positivo X, tal que el logaritmo natural de X es igual a Y, ¿no? Pero además, ¿qué? Además, el logaritmo natural, ¿vale? Además, logaritmo natural de X es continua y es inyectiva, ¿sale? ¿Por qué es inyectiva? Porque, pues, logaritmo natural de X es una función creciente, ¿sale? ¿Por qué es creciente? Ah, porque la 1 entre X es decreciente positiva, ¿sale? Entonces, logaritmo natural de X es creciente y entonces la función logaritmo natural de X, lo que estoy argumentando es que tiene una función inversa y además es continua, porque logaritmo natural de X es continua. Entonces, logaritmo natural de X tiene una función inversa continua. ¿Sí ven? Entonces, lo que acabo de argumentar fue un poquito ver al número E, pero no nada más al número E. Acabo de argumentar que la función logaritmo natural de X es invertible y su función inversa es continua. ¿Sí ven? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, justamente esa va a ser la función exponencial, ¿no? Todavía necesito decir algunas cosas, pero ya va tomando forma, ¿no? Todavía no voy a dar la definición cómo va a quedar, entonces le voy a cambiar de color para resaltarlo un poquito, ¿vale? A esta función inversa de logaritmo natural de X, ¿sale? La definimos como ¿quién? La definimos como una E mayúscula
Y esta función, pues va del contradominio del logaritmo natural, que son los reales, al dominio de la función logaritmo natural, que son los reales positivos, ¿no? Y aquí le pongo tal que e de y la estoy definiendo justamente como logaritmo natural, la inversa del logaritmo natural de y, ¿no? Esto denota la inversa, ¿sale? Además, por lo que acabo de decir, ¿sale? Además, acabo de decir que e a la alfa es igual a ¿quién? Es igual a el número de Euler E a la potencia alfa si alfa es un número racional. ¿Sale? Entonces, estoy definiendo esta función E mayúscula como la función inversa del logaritmo natural y sé cuánto vale en los números racionales, ¿no? Pero además, esta función inversa es continua, entonces voy a poder decir de manera bastante sólida cuánto vale, ¿sale? Cuánto valen los irracionales, ¿no? Además, por continuidad, si la y es un número irracional, es decir, si está en los números reales menos el conjunto de los números racionales, ¿sale? Y alfa n pertenece a los números racionales, de tal modo que, ¿qué? Me voy a tomar una sucesión de números racionales, alfa n, que converja a y, ¿no? Tal que el límite, cuando n tiende a infinito, de los alfa n es igual a y. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque los números racionales son densos en los números reales. Entonces, para cualquier número real, y, yo me puedo tomar una sucesión de irracionales que converjan a y. En particular, si y es un número irracional, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Pero aparte, y es continua. Entonces, cuando yo evalúo esta función que llamé E mayúscula en y, esto es ¿qué? Esto es igual a ¿quién? Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De e a la alfa n. E a la alfa n está bien definido porque los alfa n son racionales, pero la función e es continua, entonces yo puedo ver a e en y como el límite cuando n tiende a infinito de los e alfa n. ¿Sí ven? Y esto me va a poder definir de una forma mucho mejor, de manera notacional, la función E mayúscula, ¿no? Es decir, entonces, denotamos a E a la Y simplemente como E mayúscula de Y. ¿Sí ven? Nada más que aquí, ahora sí, para toda Y que pertenece a los números reales. Esta de aquí nada más es una estampita, pero es una estampita que trae consigo una notación que voy a poder usar, ¿sale? Porque ya definí a la función E como la función inversa del logaritmo natural, ¿sale? A esta de aquí, con la nueva estampita, la voy a llamar la exponencial, ¿no? Entonces, ahora sí, definición. ¿Sale? Definimos la función exponencial e que va de los números reales a r positivo. Recuerden que esto es notación de función. Aquí aparece una e, pero porque voy a definir la función, ¿sale? No, no se refiere al número e, sino a una función, y lo que estoy diciendo es que e a la y es ¿quién?
es la función inversa del logaritmo natural. Y esto, bueno, pues para toda y en R. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? 249. Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces, fíjense, ya acabo de definir la función exponencial, pero ¿quién es esta función exponencial? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus propiedades, no? Entonces, lo primero que voy a hacer es dar una proposición que me va a vincular esta función exponencial con el número dado, ¿dónde está? Con el número dado de esta forma, ¿no? ¿Sale? Entonces, proposición. La proposición es la función a la x, la función exponencial a la x es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 1 más x entre n a la potencia n. Y esto para todo x en los números reales. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces estoy asociando, ¿sale? Estoy asociando justamente el número de manera natural con la función exponencial que definí como la inversa del logaritmo natural, ¿sale? Pero aquí, en esta proposición, si se dan cuenta, aquí ya no lo estoy relacionando con la función logaritmo natural, ¿sale? Estoy diciendo la inversa del logaritmo natural, la puedo ver justamente como este límite de aquí, ¿sale? Bueno, ¿y entonces qué? La demostración es muy sencilla, ¿no? Demostración. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? O sea, lo que tengo es, ¿sale? A ver cómo lo escribo, ¿no? A ver, voy a ver qué es lo que tengo que demostrar, ¿no? Vemos que e a la x es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más x entre n a la potencia n, sí y solamente sí que, ¿qué es lo que hago? Le aplico logaritmo natural a esta igualdad, ¿sale? Entonces, sí, solamente sí, x es igual a ¿qué? Al logaritmo natural de e a la x. Esto es válido, ¿por qué? Porque la exponencial la definí como la inversa del logaritmo natural, ¿sale? Y del lado derecho, ¿qué tendría? Tendría el logaritmo natural del límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 1 más x entre n a la n. ¿Sí ven? Ah, pero logaritmo natural es una función continua. Entonces, ¿qué? Entonces puedo meter este logaritmo natural adentro del límite. Esto de aquí es igual a ¿qué? Esto de aquí es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿sale? ¿De quién? De el logaritmo natural de 1 más x entre n a la n. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Me voy a fijar. Si yo quiero que esta ecuación se cumpla, es lo mismo que x sea el límite de este número, ¿sale? Es decir, le voy a poner una etiqueta, definimos a Sn como ¿quién? Como logaritmo natural de 1 más x entre n a la n, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Lo que voy a ver es justamente que el límite cuando n tiende a infinito del Sn es la x. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí vemos que, ¿quién es este Sn? ¿No? Es más, le voy a poner Sn de x. Vemos que Sn de x es que es el logaritmo natural de 1 más x entre n a la n. Puedo bajar este n, ¿por qué?
pues es un racional. Entonces, esto es igual a n veces el logaritmo natural de 1 más x entre n. ¿Sí ven? Ah, y entonces, ¿quién es el logaritmo natural de 1 más x entre n? Esto es n veces la integral de 1 a 1 más x entre n de la función 1 entre t, por la definición del logaritmo natural. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Otra vez aquí lo que voy a usar, esto es igual, voy a usar el teorema del valor medio para la integral otra vez. ¿Sí ven? Esto es igual a n veces, ¿sale? Va a haber para cada n un xi n, tal que cuando lo evalúe en la función 1 entre t y lo multiplique por la longitud del intervalo, me va a dar justamente la integral. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, esto de aquí, bueno, ya llegó mi gato. Esto de aquí es 1 entre xi n, ¿sale? Es la función evaluada en xi n por la longitud del intervalo, que es 1 más x entre n menos 1, ¿sale? 1 más x entre n menos 1 es justamente, ¿quién? Esto de aquí es n por 1 entre xi n, ¿no? Por x entre n, ¿sale? Aquí se va esta n en el numerador con la n del denominador. Esto es igual a x entre xi n, ¿sale? Y esta xi n, por el teorema del valor medio de la integral, recuerden que está justamente en el intervalo 1, 1 más x entre n. Entonces, con xi de n, que pertenece ¿a dónde? Que pertenece a 1, 1 más x entre n. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? A mí me interesa ver justamente el límite, ¿sale? Entonces, cuando n tiende a infinito, el límite, cuando n tiende a infinito, ¿sale? De el xi n, ¿qué es lo que sucede? Ah, pues cuando n tiende a infinito, x entre n tiende a 0. Igual que arriba, el límite cuando n tiende a infinito de los xi n se va a 1. Se aprieta el intervalo. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de los Sn de x es ¿quién? Es justamente x entre xi n. Pero cuando n tiende a infinito, bueno, ese límite, ya lo escribí mal. El límite cuando n tiende a infinito de x entre xi n. Pero cuando n tiende a infinito, xi n tiende a 1. Es decir, esto es x. ¿Sí ven? Y déjenme hago para acá. Y entonces, ¿qué? Entonces, cuando yo me tomo el límite, cuando n tiende a infinito de estos Sn de x, es justamente x, ¿no? Lo voy a poner para que se vea bien. ¿Sale? Es decir, entonces, a la x, que es quién? Que es, sí, está aquí. Es quién? Es e al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De Sn de x, ¿no? ¿Y esto de aquí qué es? Esto de aquí es igual a e al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Del logaritmo natural de 1 más x entre n a la potencia n. Como logaritmo natural es continua, la puedo sacar, esto es e al logaritmo natural del límite cuando n tiende a infinito de 1 más x entre n a la n. Ah, pero la exponencial y logaritmo natural son funciones inversas, es decir, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más x entre n a la n. Y ya está.
¿Sí todo el mundo? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Sí? ¿Preguntas? Todo en orden. ¿Todo en orden? ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, es como bastante sencillo, ¿no? Bueno, seguro. Y nada más hay que ir haciendo como las cosas con cuidado, ¿no? Como, bueno, más o menos como ha sido el curso en una gran parte, ¿no? Entonces ya tengo definida a mi función exponencial. Sí, Carlos, no te apures. Ya tengo definida a la función exponencial, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Bueno, dos propiedades. Propiedades de e a la x, ¿no? Entonces, una, ¿sale? Muy sencilla, es que e a la x más y es igual a e a la x por e a la y. ¿Esto es qué? Esto es consecuencia inmediata del logaritmo natural. Es función inversa, la exponencial del logaritmo natural, ¿no? Entonces, el logaritmo natural de x por y es igual a la suma del logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues es lo que tengo, ¿sale? Lo que tengo es me voy a fijar en el logaritmo natural de e a la x por e a la y. ¿Sale? Como tengo dos números multiplicados, logaritmo natural de e a la x por e a la y es igual al logaritmo natural de e a la x más el logaritmo natural de e a la y. Logaritmo natural y exponencial son funciones inversas la una de la otra, entonces esto es igual a x más y. Pero x más y lo puedo ver como el logaritmo natural aplicado a la función exponencial de x más y. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces, logaritmo natural de e a la x por e a la y es igual al logaritmo natural de e a la x más y. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Saco exponencial de ambos lados, compongo con la exponencial de ambos lados, y entonces tengo que, ¿qué? Tengo que lo voy a poner bien. E a la x por e a la y es igual a e a la logaritmo natural de e a la x por e a la y. Y esto a su vez es igual a e a la logaritmo natural de ¿quién? De e a la x más y. Y esto es e a la x más y. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahí tengo esa pequeña propiedad. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, entonces, ¿qué? Esa es una de las propiedades y la otra propiedad que es más interesante es, vamos a ver la derivada de e a la x, ¿no? Entonces, 2, la derivada de e a la x es e a la x, ¿no? Y esa es prácticamente la propiedad importante que caracteriza la exponencial, ¿no? Uno podría empezar al revés, definiendo a la exponencial como aquella función cuya derivada es ella misma y tal que esa función evaluada en cero es 1, ¿no? Pero pues, la argumentación es más sencilla al revés, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué? Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? La exponencial es función inversa del logaritmo natural, ¿no? Entonces vamos a recordar cómo saco la derivada de una función inversa, ¿no? Recordemos cómo calcular la derivada de una función inversa. ¿Sale? Es decir, sea
f, una función que va de un conjunto A a un conjunto B, ¿sale? Derivable tal que existe función inversa f a la menos 1 que va de B a A, ¿no? Con, bueno, A y B conjuntos en los números reales, ¿sale? Y para tener un poquito de cuidado en la notación, voy a decir que f de x es igual a y, lo que se suele escribir siempre, y f a la menos 1 de y es igual a x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, ¿en qué me voy a fijar? Me voy a fijar que como f a la menos 1 es inversa de f, si yo compongo f con su inversa, ¿sale? Eso me da, pues, la identidad, la función identidad, que es simplemente x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Derivo, entonces, derivando, ¿qué es lo que tengo? Ah, pues tengo que, a ver cómo lo anoto. Bueno, tengo la derivada de f compuesta con f a la menos 1 de x, es que es la derivada de una composición, es decir, regla de la cadena, es decir, la derivada de f a la menos 1 evaluada en la función de adentro, que es f de x, ¿sale? Y esto multiplicado por la derivada de f en x. Y por el lado derecho, la derivada de x respecto a x es 1, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta de aquí me da una forma de calcular la derivada de la función inversa, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, f de x es igual a y, ¿sale? Justamente el dominio, aquí lo que tengo, déjenme pongo un dibujito. Por aquí está mi a, aquí está f, por aquí está b, por aquí está f a la menos 1, la inversa, y aquí viven las x y aquí viven las y, ¿no? Entonces yo quiero calcular la derivada de la función inversa y el dominio de la función inversa es el conjunto B cuyas variables las etiqueté como y, es decir, de aquí tengo f menos 1 de prima, la derivada de f a la menos 1 evaluada en f de x es y. Y entonces esto es igual a 1 entre ¿quién? Entre f' de x, ¿no? Pero yo necesito a la variable y, no a la x. X es f a la menos 1 de y. Entonces aquí tengo 1 entre f' de f a la menos 1 de y. ¿Sale? Como tengo que evaluar 1 entre la derivada y la derivada está en el cociente, necesito que, ¿qué? Necesito que la derivada sea distinto de 0, ¿no? Sí, f' de f a la menos 1 de y es distinto de 0. Pues sí, quiero que no, la recta tangente a la recta tangente a f en x no sea dependiente 0, no sea una constante, ¿no? Porque entonces cuando la invierta, ¿sale? Tendría una vertical. Por eso necesito esta condición, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces ya tengo esta regla, ¿sale? Entonces, a la hora de querer derivar, ¿sale? Déjenlo, pongo con esta notación de x y y. Entonces, la derivada respecto a y de e a la y, ¿sale? ¿Es quién? Pues es la derivada respecto a y de la función inversa del logaritmo natural, ¿no? Y entonces, esta regla me dice que siempre que se pueda hacer el cociente, la derivada de la inversa del logaritmo natural es 1 entre la derivada del logaritmo natural por, digo,
evaluado en logaritmo natural, la inversa del logaritmo natural en y. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? La derivada del logaritmo natural, por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Entonces, esto de aquí es ¿quién? Es 1 entre logaritmo natural entre la inversa del logaritmo natural evaluada en y. Ah, pero esto es ¿qué? Ley del sándwich. Esto es simplemente la inversa del logaritmo natural de y. Pero la inversa del logaritmo natural de y es la exponencial. Y entonces la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, profe, todo bien. Gracias. Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces, ahora sí, ya tengo completas las dos funciones. Ya tengo definida la función logaritmo natural como una integral, la función exponencial definida como la inversa del logaritmo natural, pero también la estoy asociando de manera natural a este, no sé, a este límite abstracto, ¿no? Pero tengo las propiedades y tengo una propiedad que no es nada trivial. La derivada de la exponencial es ella misma. ¿Sí ven? Y que entonces, a ver, puedo mostrar algo, ¿no? Ya con estas herramientas puedo mostrar lo siguiente, a ver. Esta es una propiedad interesante, tal vez. Bueno, sí, sí es interesante. Sobre todo va a tener como bastante sentido en ecuaciones diferenciales, ¿no? Va a tener aquí un teorema. ¿Sale? Y esto tiene que ver con ecuaciones diferenciales. ¿Sale? Esta de aquí es en realidad la resolución de la primera ecuación diferencial no trivial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el teorema? ¿Sale? Sea f una función que está definida en los números reales a los números reales, ¿no? Tal que f de 0 es igual a 1 y f' de x es igual a f de x. ¿Sí ven? Entonces, estas son las hipótesis. Tengo una función que lo único que sé de ella es que la función evaluada en 0 es 1 y su derivada es ella misma. Bueno, esto es suficiente para saber que f de x es la función exponencial. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Vamos a ver qué color estoy haciendo aquí. Vamos a argumentar eso. No es difícil argumentar esto, ¿no? Demostración. No necesitamos las técnicas de ecuaciones diferenciales. Con cálculo es suficiente. Y bueno, esta de aquí es justamente una ecuación diferencial. ¿Sale? Se puede escribir por lo regular. No se escribe así esta ecuación diferencial. Se escribe como la derivada de y respecto a x es igual a y. ¿Sale? Entonces, esto de aquí es una ecuación diferencial. ¿Sale? Demostración. ¿Sale? Sea g de x igual a ¿qué? Igual a y entre la exponencial. ¿Sale? Es decir, aquí tengo e a la x abajo. Esto es, por todo lo que hemos dicho, igual a y por e a la menos x, ¿no? Y a esta y nada más la estoy escribiendo. Estoy reescribiendo a f de x de manera más sencilla, ¿no? Y entonces, ¿qué? Voy a derivar esta g. Entonces, g' de x es ¿quién? G' de x es, tengo que derivar este producto de dos funciones. Esto es la derivada de y por e a la menos x más y
por la derivada de e a la menos x. E a la menos x es la función exponencial compuesta con menos x. Entonces, es que regla de la cadena, derivada de e a la menos x es ella misma, e a la menos x, por la derivada de menos x, que es menos 1. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces derivo a esta función g, que la propuse, es un cociente, ¿sale? Si se dan cuenta, estoy comparando a la función f de las hipótesis con la exponencial y vamos a ver qué sucede. Ahora, aquí, justamente, y' es f' de x, que es f de x por hipótesis. Entonces, g' de x es quién, g' de x, esta y' yo la puedo cambiar por y, por e a la menos x, menos y por e a la menos x. Y entonces, ¿qué? Entonces esto es 0. Yo propuse una función g de x, acabo de ver que su derivada es 0, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, integrando, o antiderivando más bien, ¿sale? Le voy a poner aquí antiderivando. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede? Ah, pues g de x es ¿quién? Es la antiderivada de g' de x. ¿Y esto es qué? Esto es la antiderivada de 0 y esto es una constante. Ah, entonces esta función g de x es constante, ¿sale? Esta función g de x que definí como y igual a e entre x es constante. Entonces c es igual a g de x, que es igual a y entre e a la x, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, y es c por e a la x, ¿sale? Y entonces, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es ver justamente cuánto vale esta constante c, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Entonces, ¿cómo lo? Espérenme tantito. Ah, sí, es que aquí la hipótesis es que f de 0 es igual a 1, ¿no? Entonces, y evaluada en 0 es 1 y esto es c por e a la 0. Y e a la 0 es 1. Entonces, esto es c. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, g de x es ¿quién? G de x. Bueno, ya, ni siquiera necesito hacer eso. Y es igual a c por e a la x, entonces y es igual a 1 por e a la x. Y ya está. ¿Sí ven? Entonces, si yo tengo una función cuya derivada es ella misma y la función en 0 vale 1, esa función a fuerza es la función exponencial. ¿Sale? Este de aquí es el primer ejemplo que se ve en ecuaciones diferenciales, que no es una ecuación diferencial trivial. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces de aquí ya podemos definir qué es x a la alfa o alfa a la x, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué? Una vez que tenemos bien definidas las funciones logaritmo natural de x y e a la x, ya podemos definir formalmente ¿a quién? A x a la alfa y
alfa a la x con alfa un número real. ¿Sale? Entonces, ¿qué? ¿Quiénes son estos números? ¿Quiénes son estas funciones? Definición. ¿Sale? Definimos las funciones a ver, nada más déjenlo pongo con cuidado. Ujú. Bueno, voy a definir las funciones f. Es más así. Lo voy a poner así. Las funciones f, la primera función va de los reales positivos a los números reales, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, f de x, que la voy a denotar como que, como x a la alfa, ¿sale? Esta de aquí la voy a definir como ¿quién? Como e a la alfa por el logaritmo natural de x, ¿sale? Esto es algo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? O sea, saqué una regla mnemotécnica. Y igual a x a la alfa, ¿no? Pongo el logaritmo natural y entonces logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la alfa. El exponente alfa lo bajo, ¿sale? Entonces tengo alfa por logaritmo natural de x. Y entonces aplico la exponencial, y es igual a e a la alfa logaritmo natural de x. Esto de aquí, lo que estoy haciendo es una regla mnemotécnica para definir justamente x a la alfa. X a la alfa la defino así. La defino en base, con base a logaritmo natural y a la función exponencial. ¿Sí ven? Y 2, también puedo definir una función g. Esta función g si va de todos los reales a todos los reales, ¿no? G de x es alfa a la x, ¿sale? Esta función la defino como ¿qué? La defino como e a la x por el logaritmo natural de alfa. La restricción en esta función es que alfa tiene que ser un real positivo. ¿Sí ven? Estas dos funciones que estoy definiendo aquí, x a la alfa y alfa a la x, lo que me están diciendo es, como están basadas en el logaritmo natural y en la exponencial, y el logaritmo natural, su dominio son los reales positivos, estoy limitado por el dominio de la función logaritmo natural, ¿no? X a la alfa tiene sentido si x es positivo, alfa a la x tiene sentido si alfa es positivo, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces ya puedo hablar de funciones mucho más generales, ¿no? Y de aquí ya puedo sacar la regla que desde cálculo 1 a la hora de derivar, a la hora de aprender las técnicas de derivación, uno simplemente la aplica, pero ya está bien argumentada. ¿Sí ven? ¿No? Entonces, que esto nos permite calcular las derivadas de quién? De x a la alfa y alfa a la x que se dieron por sentadas en cálculo 1. ¿Sale? Entonces en cálculo 1, pues su profe nada más le decía, pues la derivada de x a la alfa es ¿quién? Es alfa menos 1 por x, sin importar si alfa es un racional. Pero ahora sí, ya lo podemos hacer, ¿no? Entonces, f' de x es ¿quién? Es la derivada respecto a x de x a la alfa
¿Y esto es qué? Esto es la derivada respecto a x de ¿quién? De e a la alfa logaritmo natural de x, ¿no? Ah, ¿y entonces qué? Entonces aquí ya puedo aplicar. Ya conozco la derivada del logaritmo natural de x, es 1 entre x, la derivada de la exponencial es ella misma, entonces esto es ¿quién? Esto es una composición de dos funciones. Esto es la derivada de la exponencial aplicada a la función alfa logaritmo natural de x, esto es alfa por logaritmo natural de x, por la derivada de ¿quién? De alfa logaritmo natural de x, ¿no? Y esa derivada es alfa entre x. Entonces aquí tengo alfa entre x. Ah, ¿y esto de aquí qué es? Esto de aquí es... a ver. Si lo pongo así, o sea, esto de aquí es alfa entre x, y a la alfa logaritmo natural de x es justamente ¿quién? Es x a la alfa. A ver si no estoy haciendo ahí hace rato lo dije al revés, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí tengo x a la alfa entre x. Esto es igual a, no sé si me estoy manchando, alfa por x a la alfa menos 1. A ver, espérenme. Lo estoy haciendo ahorita. Es que necesito probar otras cosas. O sea, si se vale, si es eso, nada más necesito ver que x a la alfa por x a la beta es justamente eh, x a la alfa más beta. Pero bueno, eso yo creo que lo voy a ver la otra clase, ¿no? Pero aquí justamente tengo esto de aquí y por el otro lado, g' de x, ¿no? Me hace falta ver ahí unas propiedades, sería igual a quién? A la derivada respecto a x, ¿de quién? De alfa a la x. Esto es la derivada respecto a x, ¿de quién? De e a la x, logaritmo natural de alfa. Y entonces esto es que otra vez es lo mismo, e a la x, logaritmo natural de alfa, porque la derivada de la exponencial es ella misma, o la derivada de lo de adentro, que es logaritmo natural de alfa, ¿no? Y entonces e a la x, logaritmo natural de alfa, e, es que es alfa a la x, ¿no? Y pues esto por logaritmo natural de alfa, y ya. No, ya no me gusta como que. ¿Sale? Entonces ahí está, ¿sale? Aquí nada más me hace falta ver una propiedad. Yo creo que la vamos a ver la próxima clase porque ya me tengo que ir, pero justamente tengo la regla que se había sacado de cálculo 1. ¿Sí ven? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, ya aquí empecé como un poquito lo que justamente voy a ver la próxima clase, también voy a ver más cosas, pero quiero hablar justamente de esta función x a la alfa sobre todo y de los logaritmos naturales en base lo que ustedes quieran, ¿no? Ya que tengo logaritmo natural de x y la función exponencial definida, ¿sale? Ya puedo moverme a hacer un montón de cosas en general, ¿no? Alrededor de esas dos funciones, alrededor de las potencias, alrededor de los logaritmos, base lo que quieran, ¿vale? Y pues nada, entonces
si no tienen dudas, aquí la dejamos. Ah, el miércoles hay examen, ¿no? Ya casi se me olvida. Más bien, los voy a ver el viernes. El miércoles hay examen. Entonces, el miércoles lo que voy a hacer es, voy a subir el examen al Classroom, ¿no? Poco antes de la clase. Van a tener, ¿qué quedamos? 3 horas y media para contestarlo, ¿no? Y pues nada, ¿no? Entonces, el miércoles voy a poner el examen y nos veríamos hasta el viernes, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, nos vemos, chicos. Hasta Cuídense. luego. Hasta luego.